hermanos amados, por permitirme compartir con ustedes en esta tarde, compartiendo la palabra, porque en otras oportunidades lo hemos hecho escuchando la buena palabra de Dios, y siempre es muy grato poder acompañarles y también ver a queridos hermanos también entre nosotros. Bueno, transmitirle los saludos desde de acá, de mi casa, de mi familia, y agradecer al Señor por este tiempo que nos concede. Debo decir que hemos estado meditando en el libro de Josué, un poco en lo que tiene que ver con la posesión de la tierra prometida, la posesión de las promesas de Dios. Hemos estado meditando en algunas ocasiones y hoy lo vamos a hacer en el capítulo 21, versículo 43, Josué capítulo 21, versículo 43. Vamos a leer esos versículos que están allí. Josué 21, 43, dice la palabra del Señor. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió, todo se cumplió. Bueno, algunas de las verdades tremendas que tenemos en estos versículos es el hecho de la fidelidad de Dios. Dios es fiel a su palabra, es fiel a su promesa, Dios es veraz, y esos son algunos atributos de Dios que podemos contemplar y maravillarnos aquí. Dice que no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Entonces tenemos este libro hermoso de Josué que nos relata la historia de la entrada de Israel al territorio de Canaán, y lo conquistaron, lo dividieron para repartirlo, y tomaron posesión bajo las órdenes allí de Josué hasta su muerte. Entonces, antes de ver en detalle estos versículos que hemos leído, solamente recordar que quien lleva a cabo esta labor, este ministerio de, de conducir al pueblo a través del Jordán, atravesar el Jordán para tomar posesión de la tierra, el que lleva esto a cabo es Josué. Pero el líder al cual el pueblo seguía hasta su muerte fue Moisés. Y vemos que Moisés es muerto justo al final de Deuteronomio, antes del comienzo del libro de Josué. Y si podemos leer algún versículo allí en el primer capítulo de Josué, solamente para visualizar los motivos que llevaron a que Josué finalmente fuera el líder que llevara al pueblo a tomar posesión de la tierra. Josué capítulo 1, leemos allí: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés,
todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Quiero que prestemos atención a esa expresión. Yo os he entregado, os he entregado. Ahora, mire lo que le dice el Señor a Moisés justo antes de morir. En Deuteronomio capítulo 34, el último capítulo, si vamos a vuelta de página, Deuteronomio 34, en el versículo 4 dice, y le dijo Jehová a Moisés, le dijo, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Bueno, nuevamente Dios le dice a Moisés, le dice, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Entonces Dios le muestra toda la extensión de la tierra a Moisés. Le permite verla, mas no le permite pasar, no le permite entrar. No le es permitido a Moisés entrar a la tierra de la promesa. Si recordamos, a causa de aquel pecado que no glorificó a Dios, Moisés no actuó con confianza en la palabra de Dios. Dios le tiene que decir por cuanto no creyeron. Moisés y Aarón le dice, por cuanto no creyeron en mi palabra para darme la honra o para santificarme delante del pueblo, por lo tanto no pasarán. Y Moisés lo que hizo fue que golpeó aquella piedra 2 veces con su vara y dijo, nosotros les haremos sacar agua de esta roca. Entonces allá está el pecado que Dios condena y ahora a punto de la muerte el Señor le muestra a Moisés toda la extensión de la tierra que él había dado. Aquí hay algo muy interesante. Dios le muestra toda la extensión de la tierra y le muestra algo, no, o sea, ellos todavía no habían tomado posesión de ella, pero Dios ya se lo había dado. Por lo tanto, Moisés lo ve como algo no adquirido, pero algo otorgado. Eso es maravilloso, algo otorgado por Dios, por la palabra fiel de Dios. Entonces la nueva generación que entra con Josué a la tierra prometida es una nueva generación que confió en esa promesa. La generación anterior, ellos perecieron y no pasaron el Jordán porque faltó fe, faltó confianza en la palabra de Dios, no creyeron a Dios. Entonces ahora hay una nueva generación que es figura de aquellos que han creído, es figura de aquellos que han puesto su fe en lo que Dios ha prometido. Es interesante poder ver en este caso a Moisés. Él se muestra aquí como viendo al invisible, viendo la promesa, viéndolo de lejos, apreciando lo que Dios había prometido, lo que Dios había otorgado, a pesar de que todavía no la poseían, pero Dios lo había otorgado. Y esto refleja un Dios que no falla en sus promesas, un Dios que no falla en sus promesas. Moisés es tipo de la ley. Moisés no entró en la tierra prometida, no entró en la tierra de la promesa. La ley no entró. La ley no entró. Pero la ley mira a Cristo. La ley mira de lejos y ve la promesa cumplida. La promesa cumplida. La ley mira a Cristo, pero podríamos decir que no lo disfruta. ¿Ah? Ellos lo disfrutaron después. Entonces tenemos esta idea acá de lo que el Señor le permite ver a Moisés. Entonces a Josué le dice el Señor en el capítulo 1 donde hemos leído, y le dice que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, entonces el Señor habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. En algún aspecto, como figura, podríamos pensar, la ley quedó atrás, la ley ha muerto, la ley ha quedado atrás. Ahora pues levántate y pasa este Jordán. Levántate, le dice. O sea, ten fe, cree, confía en mi promesa, levántate.
levántate y pasa este Jordán. Bueno, esos son algunos de los aspectos que debemos tener en cuenta para entender un poco de qué se trata esto de atravesar el Jordán para tomar posesión de la tierra. Es evidente que Moisés no era su labor conducir a la congregación de Israel a la tierra prometida. Podríamos decir que el desierto era su esfera de acción. No le correspondía dirigir al pueblo a través del río Jordán hasta la heredad prometida. Y su ministerio estaba relacionado con la responsabilidad humana bajo la ley y bajo el gobierno de Dios. Y es por eso que no podría llevar al pueblo al goce de la promesa. Esto estaba reservado a su sucesor, Josué, tipo del Salvador resucitado. Era instrumento designado por Dios para guiar a su pueblo a través del Jordán y para establecerlos en la heredad que les era otorgada por gracia. Ahora, el tema de la gracia y del gobierno de Dios, la verdad es que requiere un poco más de atención, no lo vamos a ver en esta oportunidad, pero fue el gobierno de Dios el que no le permitió a Moisés entrar en la tierra prometida, por más que él lo deseara. Y ya recordamos que Moisés no glorificó a Dios ante los ojos de la congregación en las aguas de Meriba, y por esto no se le permite cruzar el Jordán. Y debemos considerar esto un poco más de cerca, quizás en otra oportunidad, porque debemos aprender la aplicación práctica. Moisés es uno de los más amados y distinguidos siervos del Señor, pero ha quedado ahí anotado el hecho para nuestra enseñanza y solemne amonestación. Nosotros debemos recordar siempre que nosotros también estamos bajo la gracia, pero también estamos sujetos al gobierno de Dios. Estas dos ideas no se nos pueden olvidar. Aunque estamos bajo la gracia, también estamos sujetos al gobierno de Dios. Por lo tanto, la gracia no es motivo en ningún sentido para tener un libertinaje respecto al gobierno de Dios en nuestras vidas. La gracia no nos da una carta para hacer lo que queramos. Todo lo contrario, la gracia de Dios es motivo para que nosotros reverenciemos el gobierno de Dios en nuestras vidas, para que estemos sujetos con un corazón deseado, que desee que Dios realmente gobierne nuestras vidas. Por eso el llamado a salvación dice que aquel que confiesa con su boca y reconoce en su corazón a Cristo como el Señor, eso nos habla del gobierno de Dios en la vida del creyente, el gobierno de Dios, el señorío de Cristo en la vida del creyente. Bueno, eso lo vamos a dejar ahí quizás para otra ocasión, pero quiero que se quede con eso en la mente. Está la gracia de Dios disponible para todo aquel que cree, pero todo aquel que cree ha puesto su vida plenamente en las manos de aquel que gobierna, en las manos de aquel que tiene el señorío, que tiene la autoridad. Por lo tanto, aquel que ha confiado en Cristo, aquel que cree en Cristo, no tiene una carta de libertad o de libertinaje para hacer lo que bien le parece. ¿Ah? El señorío de Cristo tiene que reflejarse en la vida del nuevo creyente. Y en base a esto, si hay algún amigo acá entre nosotros que todavía no ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo por la fe, debemos decirle que hay que meditar en esto. El aspecto que se nos enseña acá de que la ley no puede tomar posesión de las promesas de Dios, la ley quedó atrás, pero el pueblo entra en una nueva relación de fe con Dios. El pueblo entra en una nueva relación de confianza en la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios demanda de usted, que usted crea, que usted le crea a Él, que usted confíe en Él para la fe por medio de Jesucristo. El hecho de que la ley quedó atrás significa que usted no puede hacer nada, absolutamente nada para ser salvo o para merecer el favor de Dios. Eso es algo que usted tiene que entender. No hay nada, por muy bueno que usted crea que puede hacer algo sobresaliente, no hay nada que a los ojos de Dios sea lo suficientemente bueno y santo para que usted pueda ser recibido
en los brazos del Salvador. No hay ninguna obra que usted pueda hacer, ninguna acción, ningún pago, nada. Y por eso es que usted tiene que mirar al Señor Jesucristo por la fe, mirarle a Él por la fe. Y en el caso de Moisés es maravilloso porque él miró la ley, miró a Cristo, miró a la salvación, a la redención, pero la ley quedó atrás. Bueno, vamos a volver entonces a Josué capítulo 21 porque hay algunos aspectos que quisiera hacer notar en Josué 21. El Señor le dice a Israel, Josué 21, 43, dice, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Hay una promesa de Dios aquí que está cumplida, que se está cumpliendo. Y en el versículo 45 dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió, todo se cumplió. Por lo tanto, Dios prometió dar en posesión a la simiente de Abraham la tierra de Canaán. Y ahora ellos la tenían y habitaban en ella. Y esto es realmente algo que debería afirmar nuestros corazones. La palabra de Dios es garantía para el ser humano. La palabra de Dios es garantía. No hay nada más fiable, no hay nada más seguro que la palabra de Dios. Es garantía total. Dios no es hombre para que mienta. Él es fiel a sí mismo y su palabra nunca falla, nunca falla. Y aquí vemos que ellos tomaron posesión de la tierra. Dios le dio la posesión de la tierra, pero no obstante, ellos tuvieron que ejercer su deseo de tomar lo que Dios les dio. Dice allí en el versículo 43 al final, y la poseyeron y habitaron en ella, habitaron en ella. Por lo tanto, hay algo que Dios les había dado por gracia, pero ellos tuvieron que ejercer su deseo de tomarlo. Y Dios demostró su fidelidad al cumplir la promesa de darle una tierra a Abraham y a sus descendientes. Pero lo que ellos tenían que hacer era ejercer fe, creerlo y habitar eso, vivir eso que Dios les había otorgado por gracia. Y hay algunas cosas que debemos apreciar acá acerca de estas posesiones que Dios les ha otorgado, Dios les ha dado. Cuando hablamos de una posesión, es de algo que uno tiene y muchas veces parece que hay posesiones que uno tiene pero no disfruta, ¿verdad? Hay cosas que uno tiene y uno contabiliza a veces las cosas que uno podría tener, pero hay muchas cosas que uno no aprecia, hay muchas cosas que uno no vive, no las disfruta. Y la idea que yo quiero llevarles acá es a que apreciemos aquellas posesiones que tenemos por gracia, aquellas posesiones que Dios nos ha dado por su favor inmerecido, por la gracia de Dios, y que nosotros deberíamos conocerlas para poder vivirlas, para poder apreciarlas y vivirlas a plenitud. Lo que aprendemos acá es que ellos la poseyeron y la habitaron, la habitaron. Bueno, tema aparte es que en realidad ellos lo vivieron a medias también, pero eso es para otro estudio, porque realmente dejaron ahí al cananeo y al fereceo habitar en medio de ellos y fue de mucho tropiezo para ellos, fue de mucho tropiezo para ellos. Eso habla mucho de lo que nosotros dejamos en nuestras vidas, de nuestro viejo hombre, de nuestro ser carnal, que lo dejamos habitar juntamente con las cosas del Señor. Es algo que debemos meditar nosotros, qué cosas estamos dejando habitar, cosas carnales, cosas del mundo,
cosas de la vieja naturaleza, cosas que estorban. ¿Cuántas cosas estamos dejando habitar juntamente con Cristo? Pero no vamos a mirar eso, sino que vamos a mirar lo que poseemos, lo que poseemos, lo que tenemos por gracia. Lo primero que quisiera que viéramos es que nosotros tenemos, por gracia, poseemos de una nueva naturaleza, una nueva naturaleza. En Efesios 1:7, si podemos leerlo, Efesios 1:7. Podemos leer allí, en quien tenemos, está hablando de Cristo, en Él, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Muy bien, si entendemos bien, dice que tenemos en Él, es algo que tenemos en Él, es algo que poseemos en Él, en Cristo lo poseemos, lo tenemos. Y realmente este aspecto de la nueva naturaleza, cuando Cristo murió, nuestro pecado o nuestra antigua naturaleza pecaminosa también murió con Él, también murió con Él. Dios se encargó de ese mal en la cruz del Calvario. Es interesante pensar que el Jordán para el pueblo de Israel significa espiritualmente para nosotros, si podemos verlo también, es figura de la muerte, es figura del Calvario. Nosotros hemos muerto con Cristo, hemos muerto en el Jordán. El viejo hombre quedó atrás, la incredulidad quedó atrás. Entonces ellos atravesaron el Jordán, atravesaron aquella, si pudiéramos verlo, aquella muerte espiritual. Así como nosotros, si hemos confiado en Cristo, hemos muerto con Cristo. Nosotros hemos muerto con Cristo en la cruz del Calvario. Ahí fueron clavados nuestros pecados en el Calvario. Ahí fue muerto nuestro viejo hombre. Y por lo tanto, este aspecto de la nueva naturaleza nos habla de que realmente Cristo abolió todo aquello y lo dejó atrás. Quitó para siempre el problema del pecado. Entonces, nosotros ahora, a pesar de que continuamos luchando, ¿cierto? Estamos en este cuerpo y seguimos luchando con este cuerpo de muerte, con el pecado que asedia y el mundo y todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Ciertamente tenemos lucha con huestes espirituales de maldad, pero ahora nosotros tenemos la naturaleza de Cristo. Por su espíritu que mora en nosotros, nosotros podemos decidir ahora no obedecer al pecado. Tenemos la capacidad que antes no teníamos. Pero ahora, por el espíritu que mora en nosotros, tenemos la capacidad. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no estamos encadenados al pecado. Tenemos que servir, ya no tenemos que servir al pecado. Ahora podemos servir a Dios y vivir por el espíritu. Podemos vivir por el espíritu. Eso es un tema hermoso que está en Romanos capítulo 8, que les invito a que puedan también considerarlo, cómo en realidad la ley y el pecado queda abolido por la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, hay una nueva naturaleza en nosotros, la poseemos, la tenemos. Todos nuestros pecados han sido perdonados, todos. Y el Señor Jesucristo sufrió por nuestro pecado y pagó la totalidad del precio, la totalidad. Y lo que tenemos por delante nosotros es un dulce porvenir con Cristo. Ya no hay juicio por el pecado. Yo meditaba en esto y, hermanos, yo no sé si apreciamos bien el hecho de que nosotros nunca vamos a ser condenados por nuestros pecados. ¿Usted aprecia eso, hermano? Que nosotros nunca vamos a ser condenados a causa de nuestro pecado. Nunca. Eso lo solucionó Cristo y nosotros no atravesamos esa experiencia. Fue quitado delante de nosotros esa experiencia. Estábamos destinados a eso, pero por gracia, eso ya no está delante de nosotros. Eso es algo de lo cual no nos preocupamos, es algo que no nos quita el sueño, no hay temor. Nunca vamos a ser juzgados a causa de nuestros pecados. El que está en Cristo
no es condenado. Entonces, tenemos una nueva naturaleza. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Sabe qué? El nuevo nacimiento es una maravilla. El nuevo nacimiento es una maravilla. Porque es algo que es la obra completa de Dios para hacernos nuevas criaturas, para hacernos una persona completamente nueva. Y ahora que somos una nueva creación, ahora que somos una nueva criatura, la pregunta que nos queda por delante es muy lógica. La pregunta es, ¿vivimos de acuerdo a esa realidad? Porque poseemos esta nueva vida. Tenemos esta nueva naturaleza. Entonces la pregunta es si realmente nosotros vivimos de acuerdo a esa realidad, a esa posesión. Y por lo tanto tenemos que aprender en esto que hemos leído, que ellos en realidad poseyeron la tierra para habitarla, para vivirla. Y nosotros tenemos posesiones que quizás no estamos disfrutando. La nueva vida, la nueva naturaleza es algo que debemos disfrutar, que debemos desear vivir en esa nueva vida, en esa nueva naturaleza, porque es maravillosa, es una obra maravillosa de Dios. No es un peso, no es agobiante. Sabe que cuando una persona que no es salva, que está recién entendiendo y escuchando la palabra de Dios, y lo hablo porque fue mi experiencia personal, a mí lo que más me preocupaba en el momento de mi decisión, ese momento en que uno piensa en dar el paso, pero no lo da porque tiene temores, y lo que a mí más me preocupaba es todas las cosas que tenía que dejar, todas mis posesiones mundanas, todas aquellas cosas que yo apreciaba en el mundo. Yo decía, oye, ya, pero si yo me vuelvo cristiano, entonces tengo que dejar a mis amigos y tengo que dejar de ir a este lado y tengo que cortarme el pelo y tengo que hacer esto y hacer lo otro. Esas eran mis preocupaciones. Porque uno aprecia y le toma valor a las cosas del mundo. Pero mientras haces eso, lo que haces es que estás despreciando, no tomando el valor que tiene lo que Cristo está ofreciendo por gracia. Nueva vida en Cristo, otorgada por gracia. ¿Y sabe qué es lo maravilloso, esta obra maravillosa? Que cuando uno da ese paso de fe y uno confía en el Señor como Salvador de una vez y por todas, todo lo demás que a uno le preocupaba, sabe que no tiene ningún valor. Ahora uno dice, oye, yo estaba tan preocupado por aquello, pero en realidad Dios me quitó toda esa preocupación, toda esa expectativa, todos los proyectos que uno tenía, aquellas cosas que uno tenía con deseos de hacer en el mundo, esas cosas ya quedaron atrás. Todo lo tengo por basura, decía Pablo. Todo lo tengo por basura, por ganar a Cristo. Entonces la nueva naturaleza, la nueva vida en Cristo, este nuevo nacimiento es una obra maravillosa de Dios. No la entendemos. Yo no la entiendo. Cómo de un momento a otro, en un acto de fe, aquella persona que confiaba en todas sus posesiones humanas, ahora lo tiene por basura y lo único que anhela es a Cristo, esa posesión maravillosa de la vida de Cristo. Maravilla. Bueno, hay otra posesión que quisiera que pusiéramos atención y tiene que ver con una verdadera libertad. No solo con una nueva vida, una nueva naturaleza, sino que una verdadera libertad. Gálatas 5:13. Gálatas 5:13, a vuelta de página, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos
a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien, a libertad fuisteis llamados. No solo hemos recibido una nueva naturaleza, como hemos dicho, sino que además hemos recibido la capacidad para andar como es digno de esa nueva naturaleza. Hemos recibido la vida eterna. La vida eterna no es solo, como hemos dicho en muchas ocasiones, no es solo una expectativa futura, lejana, sino que es algo presente. Es algo que se extiende desde el momento que creí y por toda la eternidad. La vida eterna es Cristo. La vida eterna es algo que es el presente. Cuando el Señor le dice, o sea, cuando leemos allá en Juan 3:36, dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, la tiene ahora ya. Entonces, aquella expectativa futura de ver la vida eterna como algo que va a venir en algún momento, que voy a disfrutar en algún momento, tenemos que aprender a disfrutarla ahora. El que cree en el Hijo tiene ahora ya, tiene vida eterna. Y Pablo puede decir también entonces, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y añade Pablo, y lo que ahora vivo, lo que vivo ahora, lo que estoy viviendo ahora, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos por gracia y este hecho de que hemos sido librados de la esclavitud del pecado es para ponernos bajo la hermosa libertad de servir a Cristo, como esclavos voluntarios que aman servir a su Señor. Hay una libertad acá, pero es una libertad que en realidad no me aleja de mi Salvador. Es una libertad que me acerca a Él. Es una libertad que me desata del pecado, pero que me une a Cristo. Es una libertad que me da el anhelo, el deseo de estar unido a Cristo y de no separarme de Él. Es una libertad que realmente, mire, las cosas de Dios son muchas veces inesperadas para nosotros y muchas veces difíciles de entender. Esta libertad a la cual hemos sido llamados es una libertad para esclavitud. Mire bien lo que estamos diciendo. Es una libertad para esclavitud, pero es una esclavitud voluntaria en realidad. Es aquel siervo, aquel esclavo que aunque tiene su libertad para irse lejos, él desea estar con su Señor. Él desea estar unido a Cristo. Desea estar con Él y habitar siempre con Él y servirle a Él y serle útil a Él. Entonces es una libertad preciosa. Esta libertad de Dios en el creyente es una libertad que se disfruta, es una libertad que se vive a plenitud con su Señor, de la mano de su Señor. Entonces, hermanos, el hecho de que hemos sido librados de la esclavitud del pecado es para ponernos bajo esta hermosa libertad de servir a Cristo, de servir a Cristo. Bueno, hay otra posesión y tiene que ver con una garantía. Hay una garantía y tiene que ver con que cuando nosotros hemos creído en el Señor Jesús, el hecho de haber creído en Él, por el hecho de estar en Cristo, también somos guardados hasta el día de la redención última. Somos guardados. Eso es lo que dice Efesios 1:13. Vamos a leerlo un poquito. Efesios 1:13 dice, en Él, nuevamente en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
Ahí nuevamente hay una posesión. Dice que el Espíritu Santo es la promesa, es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Es una posesión que nuevamente es por gracia. Lo que tenemos acá es una garantía, eso está garantizado, hermanos, no se pierde. Es una garantía total de parte de Dios. Entonces la presencia de Dios en el creyente en realidad está asegurada. Mire, hay muchos por ahí que tienen mucho temor de si van a perder su salvación. A muchas personas se les ha enseñado, quizás con una intención de infundir temor, infundir miedo, o quizás muchas veces para infundir un grado de, de reprensión, pero se les ha enseñado que el hecho de cometer algún pecado les quita la salvación, les quita la salvación, pierden la salvación. Algunos enseñan también que si al momento de un creyente partir, de un creyente morir, si justo en ese momento no estaba en su pleno ejercicio o si estaba apartado del Señor, pierde la salvación, no va con el Señor. Son enseñanzas que afectan. Hay personas que con un corazón genuino vienen al Señor, con un deseo genuino vienen a Él y dan su paso de fe. Pero después se les dice, ¿sabes qué? En realidad no estás asegurado, no tienes garantía. Tienes que forzarte por ser un buen creyente y no pecar, porque si no vas a perder eso. Pero lo que tenemos acá es una verdadera garantía, garantía asegurada, asegurada. Meditábamos un poco desde el punto de vista, para tener una visión de esto un poco más práctica, digamos. Cuando uno compra un equipo electrodoméstico, las marcas te proveen un año de garantía. Pero resulta que la tienda que te lo vende no confía en esa garantía de un año y dice, ¿sabe qué? Va a fallar, el equipo va a fallar. Por lo tanto, mire, yo le ofrezco un año más de garantía, le ofrezco 2 años, 3 años más de garantía, pero uno tiene que pagar por esa garantía adicional, esa garantía extra, uno tiene que pagar por eso. Entonces, lo que te están diciendo es, esto que tú estás obteniendo, que tú estás adquiriendo, tiene una garantía limitada y nosotros te vamos a ayudar a extender un poco más esa garantía. Bueno, pareciera que en el ámbito espiritual muchas personas parece que están aplicando eso a cómo Dios actúa. Pero en realidad no hay que pagar nada. Dios ha ofrecido de forma gratuita, por gracia, una garantía a todo aquel que cree. Y esa garantía está ahí por el Espíritu Santo que mora en el creyente. No se va, no se pierde. Es una garantía hasta el día de la redención, asegurados por Cristo por la eternidad. Confíe en la palabra del Señor. Confíe en lo que Dios dice, no en lo que dicen los hombres. Recordemos, nuevamente estamos en el contexto de Josué y aquellos que no confiaron, que no creyeron, no pudieron atravesar el Jordán. Y lo que nos habla eso es que no confiaron, no confiaron. Pero usted y yo estamos llamados a confiar en el Dios que promete y cumple. Hemos leído ahí en Josué 21. Dice, y no faltó ninguna de las promesas que Jehová el Señor dio. No faltó ninguna. Todo se cumplió, dice allí, todo se cumplió. Entonces, si Dios lo ha otorgado, Él no lo quita. El Espíritu Santo es la garantía, las arras de nuestra herencia, hasta la posesión adquirida. Estamos asegurados. Muy bien. Sabe que en el caso personal, en este tema de la pérdida de esta, o sea, la idea que hay de que se pierde esta garantía,
uno de los aspectos que más le complicaba a mi hija pequeña, voy a hablar de mi hija, la más pequeña, ella quería confiar en el Señor, quería creer en el Señor, recibirle como Salvador, pero ella tenía un problema y se daba cuenta que eh, cometía pecados, se daba cuenta que era desobediente, se daba cuenta que un día decía que no quería hacerlo más, pero al otro día volvía a hacerlo. Y eso le afectaba mucho, porque ella decía, bueno, es que yo quiero recibir al Señor. De hecho, ella manifiesta que en muchos casos ella recibió al Señor, le dijo al Señor que quería que entrara en su corazón como Salvador. Pero después se daba cuenta que pecaba y decía, el Señor no es mi Salvador porque yo sigo pecando. Bueno, un día tuvimos la oportunidad de explicarle el aspecto de que Dios, cuando te inscribe en el libro de la vida, cuando te inscribe en el libro de la vida del Cordero, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Dios no está con una goma de borrar para decir, este pecó, vamos a borrarlo de acá. No funciona así. Y entonces pudimos explicarle de aquel libro de las acciones que está en el colegio y ahí ponen todas las notas de las cosas buenas y las cosas malas que había hecho. ¿Ya? Pero hay un libro maravilloso que es el libro de la vida, el libro del Cordero. Y aquel que está inscrito allí, aquel que ha confiado en el Señor, que le ha entregado su vida, su corazón, de una manera genuina, sencilla, genuina, pero con fe, esa persona está inscrita en el corazón de Dios. No es borrado de ahí. No es borrado. Dios no se equivoca. No va a anotar a alguien que no es. Entonces, debemos nosotros confiar también en esta garantía, en esta seguridad que tenemos. Es algo que poseemos, es algo que tenemos. Una posesión por gracia. No lo entendemos, pero ahí está Dios nuevamente proveyendo abundantemente. Bueno, hay algo más y tiene que ver con una calidad. No solo nos ha sido otorgada una nueva naturaleza, no solo hemos sido llamados a libertad, no solo estamos garantizados, sino que además hay una calidad que Dios provee, una calidad. Mire, vamos a leer Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versículo 21. Dice allí, y a vosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Nuevamente, dice, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Y esto ha sido posible por medio de la muerte, por medio de la muerte. Entonces, lo que tenemos acá es calidad de calidad. Para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles. Esas palabras son muy profundas, muy profundas. Sobre todo cuando se trata de describir a un ser humano, ¿verdad? ¿Cómo podría ser descrito un ser humano con estas palabras? Un ser humano, una persona, y poder decirle que es santo, que es sin mancha, que es irreprensible. Bueno, esto es una calidad a la cual el Señor ha hecho posible por la obra del Santo Espíritu y nos lleva en un camino de santificación, en un camino que nos lleva cada vez más a la gloria de Cristo, a la persona de Cristo, para que Cristo sea formado y conformado en nosotros. Y finalmente, cuando nuestros cuerpos, o sea, cuando nosotros seamos llamados al Señor, entonces seremos transformados
a un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya, al cuerpo de la gloria suya. Hay una calidad que está asegurada. El Señor Jesucristo se presentó santo, sin engaños, sin ninguna falta a los ojos de Dios. El santo a los ojos de Dios. Y solo Dios puede hacer a sus hijos santos. Y todos nosotros, los que creemos en Cristo, somos santos, apartados para Dios. Apartados para Dios, esa es la idea. Y hemos sido presentados ante Dios como santos por Cristo. Pablo lo dice claramente. Y acá nadie es un santo por vivir una vida lo suficientemente buena. No es la idea ahí. No somos santos por tratar de vivir vidas buenas. Es Jesús quien nos ha presentado santos, es decir, en Cristo estamos sin culpa, sin imputación a los ojos de Dios. Sin culpa y sin imputación a los ojos de Dios. Santos, irreprensibles, sin mancha. Una calidad asegurada. Y por último, deberíamos hablar de una herencia asegurada. Colosenses 1:12 dice así: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mire, hay varias cosas acá mencionadas. Habla de herencia, habla de liberación, habla de redención, del perdón de pecados. Todas esas cosas. Y son motivos de gratitud al Señor. Dice ahí con gozo dando gracias al Padre. Si usted quiere darle gracias a Dios, mire, aquí tiene varios motivos para darle gracias a Dios. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Además, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y además el perdón de pecados. Entonces, tenemos esta herencia asegurada. Dios nos ha hecho aptos, podríamos decir merecedores sin merecerlo, aptos. En realidad ningún título y ninguna obra que podamos hacer nos podrá capacitar para obtener esa herencia. Ya hemos sido facultados por Dios a través de Cristo. Y la maravillosa salvación que ha proporcionado Dios no está basada en lo que hacemos, en nada de lo que hagamos, nada. Nos fue dada porque le creímos a Él. Creemos en el Señor Jesucristo como Salvador, como nuestro Salvador. Y porque le creemos, porque creemos en Él, todas estas cosas son ahora nuestras por gracia. Entonces ahí está. Demos gracias a Dios por todo esto. Posesión, hermanos y hermanas, esto es posesión, es algo que son cosas que Dios nos ha otorgado por gracia. La gran pregunta acá es si la estamos viviendo, si somos conscientes de esto que tenemos, si somos conscientes y si lo estamos disfrutando, si lo estamos viendo por la fe. ¿Ya? Entonces vamos a volver un poquito para poder terminar a Josué capítulo 21 y ver allí que Dios les da reposo. Mira el versículo 44, Josué 21, 44. Otra cosa que Dios les da es reposo. Dice, y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Les dio reposo. Entonces, la posesión y la lucha y el esfuerzo ya no son un peso.
no es angustioso para el alma. El reposo y la paz, porque tienen la idea de la paz, descansan en la confianza de que el Dios soberano es quien tiene el control. Es Dios quien tiene el control. Él les entregó a sus enemigos. Bueno, ellos tuvieron que pelear, tuvieron que entrar con confianza en Dios y para poseer, pero la victoria estaba asegurada. La victoria estaba asegurada. Entonces, podríamos pensar en la victoria del creyente, la victoria sobre el pecado, la victoria sobre el mundo, la victoria sobre Satanás. Está asegurado por Cristo, asegurado. Pablo tiene que decir también, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria está otorgada. La victoria está ganada por Cristo. Es el Señor Jesucristo el que ha vencido. Y entonces los que nos acercamos por fe a Él, tenemos esta victoria, porque la victoria es de Cristo. Y tenemos que aprender a confiar en eso. Entonces, hermanos, para terminar, lo que tenemos acá es la palabra de Dios que no falla. No tenemos nuestra confianza puesta en un hombre, tenemos nuestra confianza puesta en el Dios que no falla en sus promesas, el Dios que no falla en su palabra. De esta manera, dice el versículo 43, como hemos leído, dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y ellos la poseyeron, y no solo la poseyeron, sino que habitaron en ella, la habitaron, la vivieron. Y el versículo 45 dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió, todo se cumplió. Hermanos, y lo que no se ha cumplido, se cumplirá. El Señor Jesucristo ha prometido venir por su iglesia y nosotros le esperamos. Y en Apocalipsis al final dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, sí, Señor, ven pronto. Porque el espíritu y la esposa, que es la iglesia, le anhelan y confían en su promesa. Y por eso le esperan. Por eso le esperan. Tenemos grandes promesas de parte de nuestro Dios. Así que confiamos en ellas. Esperemos en el Señor confiadamente y bueno, disfrutemos la vida de Cristo, hermanos. Es para disfrutarla y vivirla, porque realmente el Señor es tan bueno con nosotros. Que el Señor bendiga su palabra. Gracias, hermanos, nuevamente por invitarnos. Y bueno, vamos a orar para terminar. Dios y Padre bendito, amado, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por poder meditar nuevamente en estos temas de lo que tú nos has otorgado por tu gracia, por tu amor, por tus misericordias. Te agradecemos, nuestro Dios, porque podemos contemplar en las Escrituras, podemos contemplar al Dios que no miente, al Dios que es veraz, que es justo y santo. Y nosotros, Padre, tenemos el deseo de poder servir a este Dios, de poder tomar posesión y vivir con fe, con certidumbre, con certeza, vivir tus promesas, vivir tu palabra, vivir a Cristo, el cual habita en cada uno de nosotros por tu Espíritu. Te damos gracias, nuestro Dios, una vez más, y te pedimos, si hay alguna persona entre nosotros que todavía no es del Señor, que todavía no ha dado este paso de fe, que pueda confiar en Cristo como Señor y Salvador y no mirar atrás, sino que poner los ojos en Jesús. Gracias te damos. Nos encomendamos a ti en el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.